Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Bueno, con otra emisión más de este podcast que ya habíamos subido hace poquito, no pasado, pero este se llama Sufragio efectivo, no reelección, es el tema que nos tocó. Espero que les guste y que lo disfruten. Sufragio efectivo, no reelección. Este, esta frase surge en 1910 originalmente, pero esto tiene un inicio, ya que en 1909 el presidente Porfirio Díaz, el dictador de ese entonces, hace una entrevista con un estadounidense y saca en la radio que iba a haber, perdón, digo en el periódico, iba a haber nuevas elecciones en México y se supone que entre comillas ya iba a salir, pero no es cierto. Entonces, Francisco I. Madero, uno de los ya conocedores de, de esta, de este movimiento, decide lanzarse a la presidencia para quitar la dictadura de Porfirio Díaz. Entonces, cuando llega a la presidencia, Porfirio Díaz no lo ve, más bien cuando llega para candidato a la presidencia, Porfirio Díaz no lo ve tanto un, como un contrincante digno, sino como alguien que va a perder de volada por la opresión que había pasado. Pero la gente veía a Madero ya como una nueva esperanza. Entonces pasaban los meses para llegar a los votos y la gente se reunía más con Madero, tenía más seguidores Madero, entonces Porfirio Díaz, cuando llegaron las elecciones, entonces Porfirio Díaz manda a encarcelar a Madero a San Antonio, Texas, y ahí es donde redacta su plan que actualmente conocemos como el Plan de San Luis, que ahí dice que se ponían en contra del gobierno de Porfirio Díaz, no reconocían a Díaz como presidente y que el 20 de noviembre citaba a levantarse en armas y esto mis compañeros se lo seguirán explicando. Hola amigos, yo soy Marifer y les voy a hablar del tema sufragio efectivo no reelección. Para el año de 1893 estalla una rebelión de rancheros, quienes eran los hacendados dueños de ranchos coahuilenses, entre los cuales estaban los hermanos de Venustiano Carranza de Cuatro Ciénegas, en contra del gobierno reeleccionista de Garza Galán, que era el gobernador de Coahuila, por lo que don Porfirio Díaz les pide a los altos mandos de esa región investigar si don Evaristo Madero, el padre de Francisco I. Madero, quien en ese entonces era un noble industrial muy influyente en los estados de Coahuila, Saltillo, Nuevo León e incluso el sureste de México, para ver si los Madero, entre ellos Francisco I. Madero, habían sido organizadores de esta rebelión. He ahí el comienzo de todo, ya que Porfirio Díaz, por medio de procónsul de la región, tuvieron a Madero en una constante persecución y acoso. Francisco I. Madero toma en la ciudad de Baltimore varios estudios y de ahí se da por viajar a Francia, donde toma estudios de comercio. Después viaja por todo el interior de Europa, que son, por ejemplo, Bélgica, Holanda, Alemania, etc., para emplear sus conocimientos por lo que fue la pasión grande de Francisco Madero, el espiritismo. Francisco I. Madero, por sus ideas liberales también espiritistas, se mete en la política de su región. En primera ocasión para buscar la presidencia municipal de San Pedro de las Colinas y después en 1905 apoyando al candidato de oposición del gobierno de Díaz, Fumencio Fuentes, en las cuales había sido derrotado por fuerza y amenazas provenientes de Díaz. Cuando Francisco I. Madero decidió participar en las elecciones de 1910, emprendió una campaña electoral que en México era totalmente inaudita. El estilo para llamar a los ciudadanos a otorgarle su voto fue muy similar al de las campañas estadounidenses, en las que se utilizaba publicidad financiada por simpatizantes comprometidos con el candidato. Por eso Madero, por primera vez en la historia electoral de nuestro país, llevó a cabo una campaña moderna en la cual se trasladó directamente a los pueblos y localidades para dar discursos y convencer a la gente de que él era realmente capaz de ganarle las elecciones a don Porfirio Díaz, entronizando en la silla presidencial durante 30 años. Un elemento del nuevo estilo de la campaña maderista fue elegir un eslogan capaz de sintetizar el espíritu de su propuesta política. La elección fue sufragio efectivo, no reelección, el cual se convirtió a paso del tiempo en el tema del gobierno mexicano.
En el marco de la campaña de 1910 era un llamado a la democracia, pues en primer lugar implicaba el respeto por la decisión popular expresada en las urnas. Francisco I. Madero era un demócrata convencido de que el modelo ideal de la nación debía tener al respecto de la voluntad popular por sustento, pues bajo la lógica de que el pueblo siempre querrá lo mejor para el pueblo. Creía a pie juntillas que los procesos electorales democráticos invariablemente llevarían al país al progreso. Así lo expresó en su libro La sucesión presidencial. Hola amigos, yo soy Natalie y hoy les voy a hablar de la frase sufragio efectivo en la reelección. Pues bueno, Madero creó el Partido Nacional Antireeleccionista y lo nombraron candidato para la presidencia e inició una gran campaña electoral a fin de evitar la reelección de Porfirio Díaz. Pero el 6 de junio de ese mismo año lo acusaron de organizar una rebelión y de ultraje a las autoridades, por lo que fue encarcelado y trasladado a San Luis Potosí. Después de las elecciones se dio cuenta de que los resultados le favorecían, pero Díaz cometió fraude y se declaró su reelección, ordenando perseguirlo. Mientras Madero estaba encarcelado, logró escapar y huyó a San Antonio, Texas, donde después lanzó el Plan de San Luis, donde llamaba a la nación para que se sublevara el 20 de noviembre de 1910, que fue cuando inició la revolución. Surgieron varios levantamientos armados, sobre todo en el norte del país. Pascual Orozco y Pancho Villa tomaron Ciudad Juárez y Chihuahua. En el sur comenzaba la lucha por parte de Zapata, en Morelos. Y fue en Chihuahua donde se instaló el gobierno del país. Luego se firmaron los tratados de Ciudad Juárez en mayo de 1911, donde se acordó el desarme de los revolucionarios y se propuso la renuncia de Díaz como presidente y la de Madero como presidente provisional. Y esta situación logró designar a Francisco León de la Barra como presidente interino. Posteriormente, el Partido Constitucional Progresista postuló a Madero como candidato para la presidencia y a Pino Suárez para las elecciones, y fueron ellos quienes resultaron ganadores. Entonces, el 6 de noviembre de 1911, Madero tomó legalmente posesión de la presidencia de México. Durante su gobierno, nunca pudo contar con el apoyo de la prensa y tuvo constantes ataques de los porfiristas, quienes todavía tenían cargos en el gobierno. En febrero de 1913 fue víctima de un golpe de estado encabezado por los traidores, que fueron Manuel Mondragón, Félix Díaz y Victoriano Huerta, que lo apresaron junto con Pino Suárez y los obligaron a renunciar al 19 de febrero, por lo que el gobierno de Madero solo duró 15 meses. Y el 22 de febrero de 1913, Madero y Pino Suárez fueron asesinados cuando los trasladaban a la penitenciaría de Lecumberri, en el Distrito Federal, por órdenes de Victoriano Huerta, que usurpó la presidencia de México. Solo 15 meses duró el gobierno de Francisco Ignacio Madero. Tiempo corto en el que debió enfrentar intrigas y traiciones políticas. La frase de sufragio efectivo en la reelección, su principal objetivo era oponerse a la dictadura de Díaz. Sufragio efectivo implicaba que el voto fuera auténtico del pueblo y por el pueblo, y la no reelección expresaba el deseo de impedir que un mandatario se quede mediante leyes creadas a su antojo, a través de políticos o simplemente como un dictador. Con el tiempo, los acontecimientos en ese país hicieron realidad la famosa expresión, y desde las épocas de la administración del PRI en México, se elige a un presidente que dura 6 años en el gobierno.
Hola amigos, yo soy Columba y les voy a hablar sobre la frase sufragio efectivo no reelección. Cuando Francisco I. Madero decidió participar en las elecciones de 1910, emprendió una campaña electoral que en México era totalmente inaudita. El estilo para llamar a los ciudadanos a otorgarle su voto fue muy similar a las de las campañas estadounidenses, en las que se utilizaba publicidad financiada por los simpatizantes comprometidos con el candidato. Por eso Madero, por primera vez en la historia electoral de nuestro país, llevó a cabo una campaña moderna en la cual se trasladó directamente a los pueblos y localidades para dar discursos y convencer a la gente de que él era realmente capaz de ganarle las elecciones a don Porfirio Díaz, entronizado en su silla presidencial durante 30 años. Por otra parte, la no reelección marcaba la oposición del porfirismo, pues colocaba como una de sus banderas la negación de la reelección que había llevado al general Díaz a concentrar su persona un nivel de poder inédito en todo el siglo XIX. Aunque el propio don Porfirio se había levantado en armas en 1871 en contra de la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada mediante el Plan de Noria, cuando alcanzó el poder, no dudó en retomar esta prerrogativa legal y en su cuarto periodo presidencial, que fue de 1892 a 1896, incitó al Congreso a aprobar la reelección indefinida. Para ese entonces se prefiguraba la continuidad del régimen que para ese entonces atravesaba por su periodo de mayor apogeo, con la aceptación y apoyo de prácticamente toda la élite política. Ya para 1907, Madero está muy metido en el espiritismo y varios espíritus le dictaban lo que sucedería a futuro, y a su vez Madero escribe en varios periódicos la oposición contra el gobierno tiránico de Díaz. Y el espíritu con quien más estaba conectado Francisco I. Madero, José, le indicaba que el deber de él sería llamado a prestar importantísimos servicios a la patria. El principio histórico de la no reelección se escribió con sangre en el país. A nivel presidencial, fue Francisco I. Madero quien, bajo el lema sufragio efectivo no reelección, llamó a la rebelión en contra del dictador Porfirio Díaz, que se habría reelegido en 7 ocasiones e iba por el 8º periodo de 4 años. Estos acontecimientos contribuyeron al levantamiento armado del 20 de noviembre de 1910. Fue el inicio de la Revolución Mexicana como tal, en contra del orden establecido. Por eso la Constitución de 1917 fue antirreeleccionista, en lo referente al presidente de la República y a los gobernadores de los estados, pero fue reeleccionista en los demás cargos de elección popular, como los senadores, los diputados federales y locales, los presidentes municipales, regidores y síndicos, hasta que se hubiese transcurrido 1 o más periodos del final del último mandato. Álvaro Obregón pagó con su vida el intento. Él había reformado la Constitución para ser presidente por segunda vez y fue asesinado en 1928. El principal beneficiario de aquel crimen político fue Plutarco Elías Calles, quien, tentado por el poder, sería luego el principal promotor del maximato, es decir, la tentación de Calles de perpetuarse en el poder sin la silla presidencial. En 1933, el Congreso ratificó las reformas de Constitución de 1917, así como la prohibición de la reelección de presidente y gobernadores, y la reelección inmediata de los diputados federales, senadores, legisladores estatales y presidentes municipales, una novedad que la Convención de Querétaro no tocó. Espero y les haya gustado este podcast, que lo hayan disfrutado. Sé que se excede un poco de los límites, que está muy largo, pero en serio escúchenlo hasta el final. Y para que aprendan más de esta frase que nos representa tanto en la Revolución, que da como un inicio a lo que fue el movimiento donde todos los mexicanos nos unimos para derrocar una dictadura que nos venía persiguiendo, que ya venía persiguiéndonos. Pero no todo fue malo en esa dictadura, pero tampoco no todo fue muy bueno, como en todo gobierno que hubo. Así que muchas gracias y que la pasen muy bien.